Una anciana humilde, madre de un millonario, creía haber encontrado la paz en la mansión de su hijo tras toda una vida de sacrificios. Pero algo oscuro sucedía. Los medicamentos desaparecían y, misteriosamente, las visitas ya no estaban permitidas. Descubrió que la mayor amenaza era su nuera, viviendo dentro de la propia casa. Ahora deberá luchar para demostrar que no está perdiendo la razón, sino que está siendo silenciada. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La mañana despuntaba sobre los tejados señoriales de San Lorenzo de El Escorial cuando doña Carmen Alba abrió las pesadas cortinas de seda de su habitación. El aire de la sierra de Guadarrama penetró por las ventanas de madera noble, trayendo consigo el frescor característico de aquella región, tan diferente del calor sofocante del barrio de Vallecas en Madrid, donde había pasado la mayor parte de su vida. A sus 76 años, Carmen aún mantenía la postura erguida y la mirada atenta que siempre la caracterizaron durante las décadas en que trabajó como maestra de primaria. Su cabello, ahora completamente blanco, enmarcaba un rostro marcado por el tiempo, pero todavía repleto de dignidad. Contempló por unos minutos los jardines impecables que rodeaban la mansión donde ahora vivía. Una construcción majestuosa de estilo neoclásico, con columnas imponentes y una vista privilegiada de la ciudad monacal. «Doña Carmen, el desayuno está servido en la terraza», anunció Josefina, la joven empleada recién contratada, con una sonrisa tímida. «Gracias, querida. Ahora mismo bajo». Carmen se ajustó el cardigan de lana sobre los hombros y caminó lentamente por el pasillo, adornado con cuadros de pintores de renombre y fotografías de su hijo, Eduardo, en importantes eventos empresariales. Cada paso resonaba en el suelo de mármol italiano, recordándole constantemente que aquel lugar, a pesar de ser suntuoso, no era el hogar sencillo y acogedor donde había criado a su único hijo. En la terraza, la mesa estaba puesta con vajilla de porcelana inglesa y cubiertos de plata. A su lado, un pequeño frasco de pastillas para la hipertensión y un vaso de agua. Carmen se sentó, observando el valle que se extendía ante ella, cubierto por la neblina matutina. Era una vista deslumbrante, pero echaba de menos el ruido de los niños jugando en la calle, de los vendedores ambulantes anunciando sus productos, del calor humano de su antiguo barrio. «Buenos días, suegra». La voz melodiosa pero extrañamente fría de Vanessa cortó sus pensamientos. «¿Ha dormido bien?». Vanessa Alba era el opuesto de Carmen en todos los aspectos. A sus 42 años, se mantenía impecable con su cabello castaño, siempre alineado en un corte moderno, ropa de diseño y una presencia que dominaba cualquier ambiente. Nacida en una familia tradicional de la alta sociedad madrileña, había conocido a Eduardo durante un evento benéfico y tras un rápido noviazgo se convirtieron en marido y mujer. «Sí, he dormido bien, querida, aunque tuve algunos mareos anoche», respondió Carmen, llevándose a la boca una taza de té. «Probablemente sea la tensión. ¿Se ha tomado sus pastillas correctamente?», preguntó Vanessa, sentándose a la mesa con una elegancia calculada. «Sí, me las he tomado. Por cierto, parece que se están acabando más rápido últimamente». Un ligero fruncimiento de ceño pasó por el rostro de Vanessa, tan rápido que sería imperceptible para alguien menos atento que Carmen. «Es impresión suya, doña Carmen. El médico le recetó exactamente la cantidad necesaria para el mes. Quizá esté confundiendo los días. Suele pasar a su edad», comentó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Antes de que Carmen pudiera responder, sonó el móvil de Vanessa. Contestó de inmediato, alejándose unos pasos. «Eduardo, cariño». «Sí, tu madre está bien, desayunando conmigo ahora mismo». «No, no tienes que preocuparte. Está confusa como siempre. Creo que deberíamos concertar otra cita con el doctor Pablo». «Sí, yo me encargo de todo por aquí». Carmen observó a su nuera hablar con su hijo, sintiendo una punzada de frustración. En los últimos meses,
Eduardo rara vez la llamaba directamente. Todas las comunicaciones eran intermediadas por Vanessa, que siempre parecía tener una excusa para evitar que madre e hijo conversaran a solas. Tras colgar, Vanessa volvió a la mesa con una sonrisa renovada. Eduardo te manda recuerdos. Está en Barcelona cerrando otro gran negocio. Dice que tal vez no pueda venir este fin de semana. Pero lo prometió, comenzó Carmen, sintiendo un nudo en la garganta. Los negocios no esperan. Suegra, gracias a su trabajo podemos vivir con estas comodidades, cortó Vanessa haciendo un gesto amplio que abarcaba la mansión y sus jardines. Por cierto, necesitaré salir por la tarde para una reunión de la fundación. ¿Estará bien sola? Hoy le he dado el día libre a Josefina. Sí, estaré bien, respondió Carmen, dándose cuenta de que no era realmente una pregunta. Cuando Vanessa se retiró, Carmen se quedó observando el frasco de pastillas. Algo no encajaba. Estaba segura de que había más comprimidos el día anterior. Con cuidado, se levantó y se dirigió a la cocina, donde encontró a doña Jimena, la cocinera que trabajaba para la familia desde hacía más de 2 décadas, mucho antes del ascenso financiero de Eduardo. «Buenos días, doña Carmen. ¿Quiere un cafecito recién hecho?», ofreció la señora de piel morena y sonrisa sincera. «Sí, por favor, Jimena. En realidad quería hablar un poco contigo». Jimena sirvió el café en una taza sencilla, un contraste con la sofisticación de la vajilla de la terraza, y se sentó a la mesa de la cocina con Carmen, como hacían en los viejos tiempos, cuando vivían en la modesta casa de Vallecas. «Hay algo que me inquieta, Jimena. Mis pastillas parece que desaparecen más rápido de lo que deberían». Jimena miró a ambos lados, asegurándose de que estaban solas. «Doña Carmen, usted sabe que no me gusta meterme en la vida de los demás, pero también he notado algunas cosas raras por aquí». «¿Qué cosas?». «Ayer, cuando usted estaba descansando, vi a doña Vanessa revolviendo en su pastillero. Parecía, no sé, extraña. Y luego, cuando le pregunté si necesitaba algo, casi dio un brinco del susto. Dijo que solo estaba comprobando las fechas de caducidad». Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces no era paranoia. Algo realmente estaba ocurriendo. Y hay más, doña Carmen. Su amiga, doña Teresa, ha llamado 3 veces esta semana. Doña Vanessa siempre dice que usted está descansando o indispuesta para atender. Cuando sugerí pasarle el teléfono, dijo que el médico había recomendado limitar las visitas y llamadas para no causarle agitación. «¡Pero qué disparate! El doctor Pablo nunca dijo tal cosa», exclamó Carmen, sintiendo crecer la indignación. «Pues eso, y también están las cartas. El cartero entregó correspondencia para usted la semana pasada, pero nunca llegó a sus manos, ¿verdad?». Carmen asintió, sintiéndose cada vez más perturbada. Era como si una niebla comenzara a disiparse, revelando un cuadro inquietante. Los mareos frecuentes, la debilidad inexplicable, las pastillas que desaparecían, el aislamiento creciente. Todo comenzaba a cobrar un terrible sentido. «Jimena, ¿tú crees que...?». El sonido de unos tacones en el pasillo interrumpió la conversación. En segundos, Vanessa apareció en la puerta de la cocina, su mirada calculadora evaluando la escena. «Aquí está usted. La he buscado por todas partes. No es bueno que esté en la cocina con este suelo frío, doña Carmen. Podría resbalar», dijo ella con falsa preocupación. «Jimena, no fomentes estas costumbres. Doña Carmen debe permanecer en las zonas comunes o en su habitación donde es más seguro». «Solo estoy conversando con una vieja amiga, Vanessa», respondió Carmen, intentando mantener la compostura. «Claro, pero Jimena tiene mucho trabajo que hacer, ¿no es así?». Vanessa lanzó una mirada significativa a la cocinera. «Por cierto, antes de que se me olvide, he cambiado la hora de su cita médica para mañana. Estaré ocupada por la tarde, así que la acompañará Josefina. Pero Eduardo siempre me lleva a las citas cuando está aquí. Y llega mañana, ¿no?». «Cambio de planes. Se quedará en Barcelona hasta el final de la semana. Negocios. Importantes, ya entiende. Ahora venga. Es hora de sus ejercicios matutinos».
Mientras era conducida fuera de la cocina por el firme brazo de su nuera, Carmen lanzó una última mirada a Jimena, que respondió con una expresión de preocupación. En ese momento, ambas sabían que algo oscuro estaba sucediendo en la suntuosa mansión de los Alba, y que necesitarían actuar antes de que fuera demasiado tarde. Los días en San Lorenzo de El Escorial se arrastraban con una lentitud angustiosa para Carmen. A medida que el otoño avanzaba, trayendo consigo las características lluvias de la sierra madrileña, su aislamiento se hacía cada vez más evidente. Lo que antes parecía solo una coincidencia incómoda, ahora adquiría los contornos de una estrategia meticulosamente orquestada. Aquella mañana, sentada en el sillón victoriano de su habitación, Carmen observaba las gotas de lluvia resbalar por la ventana mientras intentaba organizar sus pensamientos. Había algo profundamente equivocado sucediendo en esa casa, y necesitaba comprender la magnitud del problema antes de que su cuerpo, cada vez más frágil, la traicionara por completo. «Con permiso, doña Carmen», la voz de Josefina sonó tras un leve golpe en la puerta. «Le he traído su té y las pastillas que doña Vanessa ha separado». Carmen observó la bandeja con desconfianza. En los últimos días, tras la conversación con Jimena, había comenzado a examinar cuidadosamente cada comprimido, notando sutiles diferencias de color y forma en algunos de ellos. «Gracias, querida. Puedes dejarlo ahí. Me lo tomaré en un rato». Tan pronto como Josefina se fue, Carmen guardó los comprimidos en el bolsillo de su bata. No los tomaría hasta estar segura de que eran realmente sus medicamentos recetados. La sospecha era dolorosa pero necesaria. El reloj antiguo del pasillo dio las 10 cuando Carmen oyó voces exaltadas provenientes del piso de 1900 abajo. Con dificultad se acercó a la puerta y la entreabrió para escuchar mejor. «Ya te he dicho que no quiero que te quedes a solas con ella, Jimena». La voz cortante de Vanessa resonaba por la escalera. «Pero, doña Vanessa, llevo con doña Carmen más de 20 años. Ella confía en mí y le gusta mi compañía», respondió Jimena con una firmeza sorprendente. «Exactamente por eso. Está cada vez más confusa, inventando historias absurdas. El médico fue claro. Necesitamos mantener una rutina estable, sin estímulos que puedan agitarla». «¿Qué historias? ¿Qué anda diciendo doña Carmen?». Hubo una pausa tensa, antes de que Vanessa respondiera. «Ayer llamó a Eduardo diciendo que alguien le está robando las pastillas. ¿Tienes idea de lo mucho que le preocupó eso? Casi cancela una reunión importante para venir hasta aquí». Carmen se llevó la mano a la boca, conmocionada. No había hablado con Eduardo en semanas. ¿Cómo podía Vanessa mentir tan descaradamente? «Doña Carmen no me pareció confusa la última vez que hablamos», insistió Jimena. «De hecho, estaba bastante lúcida y...». «Basta, Jimena», interrumpió Vanessa. «Sé que le tienes un cariño especial, pero ¿no te das cuenta de que estás alimentando esos delirios? Si no, puedes seguir mis indicaciones. Tal vez sea hora de que consideremos un cambio en el equipo». El silencio que siguió fue suficiente para que Carmen entendiera que Jimena había retrocedido, temiendo por la seguridad de su empleo. La amenaza velada de Vanessa era clara como el cristal. Cerrando la puerta silenciosamente, Carmen volvió a su sillón, sintiendo el corazón apesadumbrado. Vanessa no solo la estaba aislando, sino que también estaba creando una narrativa de senilidad para justificar su comportamiento. Lo peor es que estaba usando esa misma narrativa para alejar a Eduardo, su único hijo, la persona que más podría ayudarla en este momento. Horas más tarde, cuando el cielo de San Lorenzo de El Escorial ya oscurecía, Carmen recibió una visita inesperada en su habitación. Era Elisa, una joven empleada recién contratada para ayudar en la limpieza de la casa. «Doña Carmen, ¿puedo entrar?», preguntó tímidamente llevando una pequeña bandeja. «Claro, querida. ¿Qué ocurre?». Elisa entró, cerrando la puerta tras de sí, y se acercó con pasos vacilantes. «Doña Jimena me ha pedido que le traiga esto», susurró revelando un plato cubierto con una servilleta. «Ha dicho que son unas gachas especiales, receta de su abuela, para fortalecer». «¿Jimena ha mandado esto?».
Carmen sintió un destello de esperanza. Pero doña Vanessa ha salido a una cena benéfica, explicó Elisa con una mirada cautelosa. Y Jimena me ha pedido que le diga que tenga cuidado, que las cosas no están bien en esta casa. Carmen asintió comprendiendo el mensaje entre líneas. Gracias, Elisa. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Solo 3 semanas. Me contrataron después de que doña Lidia se fuera. ¿Lidia? No la recuerdo. Trabajaba como auxiliar de enfermería, cuidándola a usted, pero la despidieron de repente. Oí decir que le cuestionó a doña Vanessa sobre algunas medicinas. La información cayó como una bomba. Carmen ni siquiera sabía que había tenido una enfermera llamada Lidia, y mucho menos que la habían despedido por cuestionar los medicamentos. Elisa, ¿sabes cómo puedo contactar con esa Lidia? La joven negó con la cabeza. Lamentablemente no, doña Carmen, solo sé que se fue a toda prisa. Pero vaciló, mirando hacia la puerta como si temiera ser escuchada. Doña Jimena tal vez lo sepa. Después de que Elisa se fuera, Carmen comió las reconfortantes gachas, sintiendo que un poco de su fuerza regresaba. No era solo una cuestión de medicamentos adulterados o sustraídos, era una compleja red de aislamiento y manipulación que Vanessa había tejido a su alrededor. A la mañana siguiente, Carmen se despertó decidida a documentar todo lo que estaba sucediendo. Si lograba reunir suficientes pruebas, tal vez podría convencer a Eduardo de la verdad cuando finalmente viniera a visitarla. Encontró un cuaderno viejo en el fondo de un cajón y comenzó a anotar meticulosamente cada incidente. Fechas en las que había sentido mareos o debilidad inusual, pastillas que habían desaparecido, conversaciones sospechosas que había oído, visitas y llamadas que le habían impedido. Era un diario de la conspiración silenciosa que se desarrollaba en aquella mansión. Mientras escribía, se le ocurrió una idea. Si pudiera esconder algunos de sus comprimidos originales antes de que Vanessa los reemplazara, tendría una prueba concreta de la manipulación. Decidió que este sería su próximo paso. Más tarde ese día, cuando Carmen bajó a almorzar, encontró una visita inesperada en la sala de estar. Eduardo, su hijo, conversaba animadamente con Vanessa. «¡Mamá!», exclamó él al verla, levantándose para abrazarla. «¿Cuánto te he echado de menos? ¿Cómo te encuentras?». Eduardo Alba, a sus 53 años, era la imagen del éxito corporativo español. Alto, con el cabello canoso perfectamente recortado. Vestía un traje impecable incluso en un día informal en casa. Su rostro, aunque marcado por el estrés de los negocios, se iluminó al ver a su madre. «Hijo mío, no sabía que vendrías hoy». Carmen sintió lágrimas en los ojos al abrazarlo. Era la primera vez en casi un mes que lo veía. «Ha sido una sorpresa», explicó Eduardo. «Conseguí adelantar algunos compromisos en Barcelona y vine directamente para acá. Vanessa me dijo que no andas muy bien». Carmen percibió la mirada atenta de Vanessa y midió sus palabras. «He tenido algunos días difíciles, pero nada grave». «Mamá está siendo modesta», interrumpió Vanessa con una sonrisa ensayada. «El doctor Pablo está bastante preocupado con estas confusiones recientes. ¿No es así, cariño?». Eduardo frunció el ceño, mirando de su esposa a su madre. «¿Confusiones? ¿Qué tipo de confusiones?». «Tonterías», intentó desviar el tema Carmen, dándose cuenta de la trampa. «Eduardo, tu madre ha estado bastante agitada». Vanessa tocó suavemente el brazo de su marido, asumiendo un tono de preocupación profesional. «La semana pasada, se despertó en mitad de la noche buscando a tu padre, como si aún estuviera vivo. Y ayer, acusó a alguien de robarle las pastillas». «Mamá, ¿eso es verdad?», preguntó Eduardo con genuina preocupación. Carmen se sintió acorralada. Si confirmaba sus sospechas ahora, sin pruebas, solo reforzaría la narrativa de confusión mental que Vanessa estaba construyendo. «Yo tuve un sueño con tu padre. Quizá hablé en sueños», contemporizó, odiándose por no poder decir la verdad. «¿Lo ves?». Vanessa sonrió triunfante a su marido. «Es exactamente lo que he intentado explicar.
Son pequeños episodios, pero se están volviendo más frecuentes. El doctor Pablo sugirió reducir las visitas y mantener una rutina más tranquila. Si el médico lo ha recomendado, murmuró Eduardo claramente preocupado. Quizá deberíamos considerar contratar a una enfermera a tiempo completo. Ya me estoy encargando de eso, cariño, respondió Vanessa prontamente. De hecho, ya he entrevistado a algunas candidatas. Solo quiero a alguien que encaje perfectamente en el perfil que necesitamos. Alguien que siga tus órdenes sin cuestionar, pensó Carmen con amargura. Durante el almuerzo, Vanessa dominó la conversación, poniendo al día a Eduardo sobre eventos sociales, compromisos de la fundación y detalles triviales del día a día. Siempre que Carmen intentaba dirigir la conversación hacia asuntos más sustanciales o preguntar sobre los negocios de su hijo, Vanessa sutilmente retomaba el control, alegando que los asuntos estresantes no eran buenos para la salud de su suegra. Cuando Eduardo anunció que necesitaría regresar a Barcelona esa misma noche, el corazón de Carmen se encogió. Su oportunidad de hablar a solas con su hijo se estaba escapando entre sus dedos. ¿No podrías quedarte hasta mañana?, preguntó, intentando disimular la desesperación en su voz. Lamentablemente no, mamá. Tengo una videoconferencia con inversores chinos a primera hora, pero prometo volver el próximo fin de semana. Quizá podamos pasar más tiempo juntos entonces. Mientras observaba a su hijo despedirse, Carmen sintió una punzada de angustia. Eduardo había pasado menos de 3 horas en la mansión y no habían tenido ni un solo momento a solas. Era como si una muralla invisible se estuviera erigiendo entre ellos, ladrillo a ladrillo, y la arquitecta de esa separación sonreía educadamente a su lado, planeando el siguiente movimiento. En la puerta, Vanessa besó a su marido prolongadamente, susurrándole algo al oído que lo hizo sonreír. Después, con un último saludo, Eduardo partió, dejando a Carmen con la sensación sofocante de que una puerta se había cerrado. No solo la de la mansión, sino también la de su posibilidad de escape. La lluvia caía incesantemente sobre San Lorenzo de El Escorial desde hacía 3 días, creando una atmósfera aún más opresiva en la mansión de los Alba. Para Carmen, cada gota que resbalaba por las ventanas parecía contar los segundos de su creciente aislamiento. Tras la breve visita de Eduardo, Vanessa había implementado cambios aún más drásticos en la rutina de la casa. A partir de hoy, todas las comidas de doña Carmen se servirán en su habitación, anunció ella durante una reunión con los empleados, en la que Carmen casualmente no participó. El doctor Pablo ha recomendado minimizar los desplazamientos por la escalera, considerando sus frecuentes mareos. Jimena, que había escuchado las instrucciones con visible incomodidad, le relató todo a Carmen durante un raro momento a solas, mientras Vanessa atendía una llamada importante en el despacho. También ha dicho que la correspondencia y las llamadas telefónicas deben pasar primero por ella, para filtrar posibles perturbaciones, continuó Jimena, apenas conteniendo su indignación. Según ella, cualquier alteración en la rutina puede desencadenar uno de sus episodios. ¿Qué episodios, Jimena?, preguntó Carmen, sintiendo la sangre hervir en sus venas. Estoy perfectamente lúcida. Esa mujer está creando una historia elaborada para mantenerme prisionera en 1900, mi propia casa. Jimena miró nerviosamente hacia la puerta. Lo sé, doña Carmen, y no soy la única que se ha dado cuenta. Joaquín, el jardinero, comentó que encontró frascos vacíos de pastillas enterrados cerca del rosal. Cuando le preguntó a doña Vanessa, ella dijo que eran vitaminas caducadas. ¿Vitaminas? Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Jimena, necesito que me ayudes. Tengo que hablar con Eduardo sin que Vanessa lo sepa. La cocinera vaciló, el miedo evidente en sus ojos. Doña Carmen, si me pilla... Sé que te estoy pidiendo mucho, pero mi vida puede depender de ello. Carmen sostuvo las manos callosas de Jimena entre las suyas. Tú trabajas para esta familia desde antes de que Eduardo se casara. Me viste criar a mi hijo sola tras el fallecimiento de Augusto. Tú sabes quién soy. Tras un largo silencio, Jimena asintió.
Intentaré encontrar una manera, pero tenemos que ser extremadamente cautelosas. Aquella misma noche, mientras la tormenta azotaba la sierra madrileña, Carmen ejecutó la primera parte de su plan. Con cuidado, abrió una pequeña rendija en el forro de su sillón favorito y escondió allí su diario de anotaciones y algunos comprimidos originales que había logrado guardar. Si Vanessa registraba su habitación, como sospechaba que ya había hecho otras veces, no encontraría nada comprometedor. A la mañana siguiente, el timbre de la mansión sonó puntualmente a las 9. Desde la ventana de su habitación, Carmen observó la llegada de una mujer de mediana edad que llevaba un maletín que parecía médico. Minutos después, Vanessa llamó suavemente a su puerta. «Buenos días, suegra», saludó con una sonrisa artificial. «Le tengo una sorpresa. He contratado a la enfermera Solange para que la ayude en el día a día. ¿No es maravilloso?». Carmen observó a la mujer junto a Vanessa. Alta, con facciones severas y una sonrisa que no llegaba a los ojos, Solange parecía más una carcelera que una cuidadora. «No necesito una enfermera», protestó Carmen, sintiendo cómo el cerco se cerraba. «Soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma». «Vamos, no sea testaruda». Vanessa hizo un gesto displicente con la mano. «Eduardo y yo hemos acordado que es lo mejor. Solange tiene excelentes referencias y se asegurará de que se tome sus medicamentos correctamente. ¿No es así, Solange?». «Ciertamente, doña Vanessa», respondió la enfermera con una voz monótona. «Me encargaré de que todo transcurra según lo planeado». La mirada que intercambiaron las dos hizo que Carmen sintiera un escalofrío. Había algo depredador en la forma en que Solange la observaba, como si ella fuera solo un obstáculo a sortear. Durante los días que siguieron, Carmen descubrió que su intuición era correcta. Solange no era solo una cuidadora, sino una extensión del control de Vanessa. Supervisaba cada movimiento de Carmen, administraba personalmente los medicamentos, literalmente poniéndoselos en la boca y verificando que los tragara, e informaba de cualquier comportamiento inusual directamente a Vanessa. El acceso de Carmen a Jimena y a los otros empleados de la casa se volvió prácticamente imposible. Incluso sus comidas ahora eran preparadas bajo la supervisión directa de Solange, quien alegaba seguir una dieta especial recomendada por el médico. Una semana después de la llegada de Solange, Carmen se dio cuenta de que sus fuerzas estaban disminuyendo drásticamente. Los episodios de mareo se habían intensificado y una debilidad persistente dominaba sus miembros. La noche anterior había necesitado apoyarse en la pared para llegar al baño, sus piernas temblando como si fueran de gelatina. Algo andaba mal con los nuevos medicamentos, muy mal. En una tarde particularmente lluviosa, cuando Solange dejó brevemente la habitación para atender una llamada de Vanessa, Carmen aprovechó la oportunidad para examinar el frasco de comprimidos dejado sobre la cómoda. Al abrirlo, notó que las pastillas eran ligeramente diferentes de las que solía tomar. El color era un tono más claro, y la forma, aunque similar, tenía una pequeña variación en la ranura central. Con manos temblorosas, escondió 2 de esos comprimidos sospechosos en un pañuelo y lo guardó junto a los originales en el escondite del sillón. Era una prueba concreta de que algo estaba siendo manipulado. La oportunidad de hablar con Jimena surgió inesperadamente 2 días después. Llamaron a Solange para resolver un problema con la alarma de la casa y Vanessa había salido a un almuerzo benéfico. Aprovechando la rara brecha en la vigilancia, Carmen bajó las escaleras con dificultad y se dirigió a la cocina. Encontró a Jimena preparando el almuerzo, sola. «Doña Carmen», exclamó la cocinera, sorprendida y alarmada. «No debería estar aquí. Si Solange se entera...». «No tenemos mucho tiempo», interrumpió Carmen, su voz un susurro urgente. «Jimena, estoy cada vez más débil. Estoy segura de que Vanessa me está drogando con estos nuevos medicamentos. Necesito que te pongas en contacto con Eduardo inmediatamente». «Ya lo he intentado, doña Carmen», respondió Jimena con expresión derrotada. «He llamado a su oficina en Barcelona 3 veces esta semana. La secretaria dice que siempre está en una reunión y cuando dejo recado, nadie devuelve la llamada. Debe haber otra manera. En realidad,
Jimena vaciló mirando a los lados. Conseguí el contacto de aquella enfermera que fue despedida, Lidia. Ella confirmó mis sospechas. La echaron porque cuestionó el cambio de medicamentos que doña Vanessa ordenó. Dijo que puede testificar si es necesario. Un destello de esperanza iluminó el rostro cansado de Carmen. Eso es excelente, Jimena. Con su testimonio y las pruebas que he reunido, podemos... El sonido de pasos en el pasillo interrumpió la conversación. En segundos, la imponente figura de Vanessa apareció en la puerta de la cocina, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Doña Carmen, ¿qué hace aquí abajo?» Su voz era dulce, pero sus ojos centelleaban de ira. «Solange la está buscando por todas partes». «He venido a por un vaso de agua», mintió Carmen, manteniendo la compostura. «Para eso tenemos a Solange, ¿no es así?» Vanessa se acercó sujetando el brazo de Carmen con una fuerza innecesaria. «Jimena, me sorprende que hayas permitido esto. Sabes muy bien que doña Carmen no debe bajar las escaleras sola. Disculpe, doña Vanessa, llegó tan silenciosamente que ni me di cuenta». «Ahórreme las excusas», cortó Vanessa fríamente. «Ya veremos esto después. Ahora vamos a llevarla de vuelta a la habitación, suegra». En el camino de regreso, Vanessa mantuvo la sonrisa plástica para cualquier empleado que encontraran, pero su agarre en el brazo de Carmen era casi doloroso. Al llegar a la habitación, Solange ya esperaba, visiblemente nerviosa. «Déjanos a solas, Solange», ordenó Vanessa. Tan pronto como la enfermera salió, cerró la puerta y se volvió hacia Carmen, abandonando por completo la fachada de nuera dedicada. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó su rostro contorsionado de ira. «Conspirando con los empleados a mis espaldas». «Esta es mi casa, Vanessa», respondió Carmen levantando la barbilla en señal de desafío. «Tengo derecho a ir y venir como me plazca». «¿Tu casa?». Vanessa soltó una risa cruel. «Esta mansión fue comprada con el dinero de Eduardo, dinero que él ganó gracias a mi familia, a mis contactos. Tú eres solo una maestra jubilada de la red pública que tuvo la suerte de tener un hijo inteligente». Las palabras golpearon a Carmen como una bofetada, pero se mantuvo firme. «Puede que hayas manipulado a mi hijo, pero no vas a manipularme a mí, Vanessa. Sé exactamente lo que me estás haciendo». Los ojos de Vanessa se entrecerraron peligrosamente. «Cuidado con lo que dice, suegra. Acusaciones tan graves solo refuerzan lo confusa que está su mente. Qué pena que Eduardo tenga que oír sobre otro de sus episodios delirantes. No te creerá para siempre». «Sí que lo hará». Vanessa sonrió con confianza. «Porque, a diferencia de usted, yo duermo con él todas las noches. Yo lo consuelo cuando está estresado, celebro sus victorias, construyo su futuro. ¿Qué hace usted?». «Causar preocupación con su salud frágil y su mente aún más frágil». En ese momento, Carmen vio claramente el verdadero rostro de su nuera. No la socialité elegante y dedicada a la familia que todos admiraban, sino una mujer calculadora y cruel, decidida a eliminar cualquier obstáculo en su camino. «Ahora voy a ser muy clara», continuó Vanessa acercándose. «Si sigue con estas historias absurdas, me veré obligada a sugerirle a Eduardo un internamiento en una clínica especializada. Por su propio bien, claro. No te atreverías». «Intente desafiarme y lo descubrirá», respondió Vanessa con una sonrisa que helada. «Ahora descanse. Solange le traerá sus medicamentos en breve. Y no se preocupe, me encargaré de que Jimena entienda perfectamente su papel en esta casa. No le gustaría verla en el paro después de tantos años de servicio, ¿verdad?». Con esas palabras Vanessa salió, cerrando la puerta con fuerza. Carmen se hundió en el sillón, sintiéndose más prisionera que nunca. La amenaza a Jimena había sido el golpe final. Sabía que la cocinera no podía permitirse perder el empleo, con 2 nietos que mantener. Mirando la tormenta que continuaba azotando San Lorenzo de El Escorial, Carmen sintió las lágrimas resbalar por sus mejillas arrugadas. Estaba sola en esa batalla, atrapada en una jaula de oro, mientras su salud se deterioraba día tras día, pero algo dentro de ella se negaba a rendirse.
Con renovada determinación, se secó las lágrimas y miró hacia el sillón, donde guardaba sus pruebas. Vanessa no la vencería tan fácilmente. De alguna manera, encontraría un modo de exponer la verdad y recuperar no solo su salud, sino también a su hijo. Los días se arrastraban en la mansión de los Alba como una lenta agonía. Tras el enfrentamiento con Vanessa, la vigilancia sobre Carmen se había vuelto aún más sofocante. Solange rara vez dejaba su puesto, monitoreando cada movimiento de la anciana con ojos de halcón. Las comidas se servían a horas específicas, los medicamentos se administraban con precisión militar y las interacciones con los demás empleados de la casa prácticamente se eliminaron. El único consuelo de Carmen eran las pequeñas notas que Jimena conseguía esconder en las servilletas que acompañaban sus comidas. Mensajes breves como «Estoy contigo» o «No te rindas» servían como faros de esperanza en medio de la creciente oscuridad que la rodeaba. En una tarde particularmente calurosa de octubre, cuando el calor subía de la llanura madrileña y volvía el aire de la sierra casi irrespirable, Carmen recibió una visita inesperada. Desde la ventana de su habitación, vio un coche desconocido aparcar en la entrada de la mansión. Minutos después, oyó voces animadas en el piso de abajo, incluyendo la de Vanessa en su mejor tono de anfitriona perfecta. La curiosidad venció al cansancio, y Carmen se acercó a la puerta, la entreabrió y aguzó el oído para captar la conversación. «Es un honor recibirla en nuestra casa, doctora Miranda». La voz meliflua de Vanessa resonaba por el vestíbulo. «Eduardo habla. Maravillas de su trabajo en la fundación». «El placer es mío, Vanessa», respondió una voz femenina firme y articulada. «Estoy deseando conocer a su suegra. Los casos de demencia senil en etapas iniciales son fascinantes para nuestro estudio». Carmen sintió que la sangre se le helaba en las venas. Demencia senil. ¿Así era como Vanessa la estaba presentando a los demás? «No usamos ese término específico con ella, claro», continuó Vanessa. «Preferimos hablar de pequeños episodios de confusión. Ya sabe, para no causar estrés innecesario. Comprendo perfectamente. El enfoque compasivo siempre es recomendable», convino la tal doctora Miranda. «¿Y los medicamentos que sugerí están surtiendo efecto?» «Maravillosamente bien. Está mucho más dócil». Las dos mujeres rieron discretamente, como si compartieran un secreto profesional. Carmen retrocedió hacia el interior de la habitación, sintiendo el estómago revuelto de indignación y miedo. Así que era eso. Vanessa no solo la estaba drogando, sino que había conseguido la complicidad de un médico para legitimar su plan. Antes de que pudiera procesar completamente lo que había oído, unos suaves golpes sonaron en la puerta, seguidos por la voz falsamente dulce de su nuera. «¿Suegra? ¿Está despierta? Tenemos una visita especial». Respirando hondo para calmar su corazón acelerado, Carmen se sentó en el sillón junto a la ventana y adoptó una expresión neutra. «Pasa», respondió con la voz más firme que pudo. Vanessa entró, seguida por una mujer de unos 50 años, de pelo corto teñido de castaño y gafas de montura moderna. Vestía un impecable traje de chaqueta gris y llevaba un elegante maletín de cuero. «Doña Carmen, esta es la doctora Miranda Cervantes. Es psicogeriatra y trabaja con la fundación de Eduardo. Ha venido especialmente para conocerla», presentó Vanessa con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Es un placer, doña Carmen». La doctora avanzó con la mano extendida. «Su nuera ha hablado mucho de usted, me lo imagino», respondió Carmen secamente, estrechando la mano ofrecida con más fuerza de la que se esperaría de una anciana supuestamente debilitada. La sorpresa en el rostro de la doctora fue casi imperceptible, pero no pasó desapercibida para Carmen. «Bueno, las dejaré a solas para que conversen», dijo Vanessa. «A la doctora Miranda le gustaría hacerle algunas preguntas sencillas, suegra, solo para conocerla mejor. No es una consulta oficial». «Claro que no», murmuró Carmen con evidente sarcasmo en su voz. Tan pronto como Vanessa salió, cerrando la puerta tras de sí, la doctora Miranda se sentó en la silla cercana al sillón de Carmen y abrió su maletín, sacando un bloc de notas.
¿Cómo se ha sentido, doña Carmen? Comenzó con voz profesional. Drogada, respondió Carmen directamente, mirando a la doctora a los ojos. Es lo que sucede cuando alguien adultera tus medicamentos durante semanas. La doctora Miranda parpadeó, visiblemente sorprendida por la respuesta directa. ¿Perdón? No se haga la desentendida, doctora. Oí su conversación con Vanessa en el vestíbulo. Sé que está aquí para validar el falso diagnóstico de demencia que mi nuera ha creado para controlarme. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. La doctora miraba a Carmen con una expresión difícil de descifrar. No era exactamente sorpresa, ni irritación, sino algo cercano a la curiosidad clínica. Interesante, murmuró finalmente, haciendo una anotación en su blog. Vanessa mencionó que usted ha presentado episodios de paranoia, pero no esperaba una manifestación tan articulada. No es paranoia cuando realmente están intentando envenenarte, doctora, rebatió Carmen. Tengo pruebas, comprimidos adulterados, registros de incidentes, testigos que notaron el comportamiento sospechoso de Vanessa. ¿Testigos? La doctora alzó una ceja, interesada. Jimena, la cocinera que trabaja para nuestra familia desde hace más de 20 años. Lidia, la enfermera que fue despedida por cuestionar las órdenes de Vanessa sobre mi medicación. Joaquín, el jardinero que encontró frascos vacíos de pastillas enterrados en el jardín. Con cada nombre mencionado, el interés de la doctora Miranda parecía aumentar. Hacía anotaciones rápidas, ocasionalmente mirando a Carmen con renovada intensidad. Doña Carmen, usted fue maestra, ¿no es así?, preguntó abruptamente. Sí, de historia. Durante 42 años en la red pública de la Comunidad de Madrid, respondió Carmen confundida por el cambio de tema. Y por lo que entiendo, fue usted quien crió a Eduardo, sola tras quedarse viuda joven. ¿Correcto? Mi marido, Augusto, falleció cuando Eduardo tenía solo 8 años. Crié a mi hijo trabajando en 2 turnos, a veces 3. Estudió en un colegio público hasta que entró en la universidad con una beca completa. Impresionante. La doctora hizo algunas anotaciones más. Y usted acompañó todo su ascenso profesional, imagino. Cada paso, confirmó Carmen, con una breve sonrisa de orgullo. Desde la primera empresa, un pequeño despacho de consultoría financiera en el centro de Madrid, hasta el conglomerado que dirige hoy. Siempre estuve a su lado, dándole apoyo, aconsejándole cuando me lo pedía, hasta que conoció a Vanessa, completó la doctora observando atentamente la reacción de Carmen. Vanessa entró en la vida de Eduardo hace 12 años. Al principio me parecía simplemente fría y distante, características comprensibles para alguien criada en la alta sociedad. Nunca imaginé que se convertiría en esto. ¿Y cuándo empezó a notar los cambios en su salud? Carmen reflexionó por un momento, organizando mentalmente la cronología de los eventos. Aproximadamente hace 3 meses. Casualmente, justo después de que le mencionara a Eduardo mi deseo de participar más activamente en la fundación benéfica que lleva el nombre de mi difunto marido. Vanessa es la actual presidenta del consejo y... Carmen se detuvo de repente, dándose cuenta de a dónde quería llegar la doctora. Espere, ¿por qué me pregunta sobre esto? No debería estar simplemente validando el diagnóstico de Vanessa. La doctora Miranda cerró su bloc de notas y miró directamente a Carmen bajando la voz. Doña Carmen, no soy la primera médica que Vanessa trae para evaluarla. Hubo otros 3 antes de mí, todos con informes curiosamente similares, sugiriendo un cuadro de demencia precoz o trastorno delirante. Cuando me invitaron a dar una segunda opinión, algo me pareció fuera de lugar. ¿Qué quiere decir?, preguntó Carmen sintiendo un leve temblor de esperanza. Quiero decir que conozco demasiado bien este tipo de situación. Mi propia abuela fue víctima de una trama similar, orquestada por una cuidadora que se había acercado a mi padre. Por eso me especialicé en geriatría y posteriormente en delitos contra personas mayores. Carmen parpadeó, aturdida por la revelación. Entonces, ¿usted no cree que estoy senil o delirante? Doña Carmen,
Llevo 40 minutos de conversación con usted y ya puedo afirmar con razonable seguridad profesional que su cognición está perfectamente preservada. Su discurso es coherente, su memoria de eventos recientes y pasados está intacta, y su capacidad de articulación es envidiable para personas décadas más jóvenes. Una lágrima escapó de los ojos de Carmen. Era la primera persona, además de Jimena, que la creía en meses. Sin embargo, continuó la doctora cautelosa, debemos actuar con extrema prudencia. Si Vanessa realmente está manipulando su medicación, la situación es grave y potencialmente delictiva. No podemos simplemente confrontarla sin evidencias concretas. Tengo algunas pruebas guardadas. Carmen indicó discretamente el sillón. Comprimidos originales y los adulterados. Mi diario documentando los incidentes. Fechas y horas. Excelente, asintió la doctora. Pero necesitamos más. Principalmente, necesitamos un análisis toxicológico para determinar exactamente qué ha estado ingiriendo. Y, por supuesto, necesitamos involucrar a Eduardo directamente, sin la interferencia de Vanessa. Eduardo rara vez viene aquí, y cuando viene, Vanessa nunca nos deja a solas, lamentó Carmen. Déjeme eso a mí. La doctora Miranda sonrió por primera vez, una sonrisa de determinación profesional. Como médica de la fundación, tengo acceso directo a Eduardo. Puedo solicitar una reunión privada con él bajo el pretexto de discutir un nuevo proyecto. Un leve ruido en el pasillo hizo que las dos mujeres guardaran silencio de inmediato. La doctora Miranda cambió rápidamente su expresión a una más clínica y formal, retomando su bloc de notas. Entonces, doña Carmen, como le decía, estos pequeños ejercicios de memoria pueden ayudar bastante, dijo en voz más alta, para quien quiera que estuviera escuchando al otro lado de la puerta. Le recomiendo que intente hacerlos a diario. La puerta se abrió, revelando a Vanessa con su sonrisa perfecta. Y bien, doctora, ¿cómo ha ido la conversación? Muy esclarecedora, respondió la médica cerrando su maletín. Doña Carmen es una mujer fascinante, con historias increíbles que contar. Sí, cuando no está confabulando. Vanessa soltó una risita ligera. Ayer mismo insistió en que alguien había entrado en su habitación durante la noche para robarle sus joyas. Joyas que donamos a la caridad hace años, con su consentimiento, por supuesto. Carmen se mordió el labio, conteniendo la ira. Nunca había mencionado joyas desaparecidas. Era otra invención de Vanessa para reforzar la narrativa de confusión mental. Entiendo. La médica mantuvo una expresión neutra. Bien, me gustaría examinar los análisis recientes y la lista completa de medicaciones antes de hacer cualquier recomendación formal. Claro, lo tengo todo organizado en el despacho. Por favor, acompáñeme, invitó Vanessa conduciendo a la doctora fuera de Minometsintus, la habitación. Antes de salir, la doctora Miranda se volvió brevemente hacia Carmen. Ha sido un placer conocerla, doña Carmen. Volveremos a vernos pronto. La mirada que intercambiaron contenía una promesa silenciosa. La promesa de que, finalmente, Carmen ya no estaba sola en esa batalla. Tras la salida de las dos mujeres, Carmen permaneció sentada durante largos minutos, asimilando lo que acababa de suceder. Se había formado una alianza inesperada, un pequeño rayo de esperanza en medio de la tormenta que era su vida. Con cuidado, se levantó y caminó hasta la ventana, observando la ciudad de San Lorenzo de 1900, el Escorial extendiéndose bajo la colina donde se encontraba la mansión. En algún lugar allá abajo, la vida seguía con normalidad para miles de personas. Los niños iban al colegio, los trabajadores volvían a casa, las familias se reunían para cenar. La normalidad que le habían arrebatado en los últimos meses ahora parecía un objetivo tangible de nuevo. Cuando la noche comenzó a caer sobre la sierra, Carmen vio el coche de la doctora Miranda abandonar la propiedad. Poco después, Solange entró con la bandeja de la cena y los habituales medicamentos. «Hora de las pastillas, doña Carmen», anunció con su frialdad habitual. Esta vez, mientras tragaba obedientemente los comprimidos bajo la mirada vigilante de la enfermera, Carmen se permitió un sentimiento que hacía mucho que no experimentaba: esperanza.
La batalla estaba lejos de terminar, pero ahora, al menos, ya no luchaba sola. Pasó una semana desde la visita de la doctora Miranda. Para Carmen, cada día parecía una eternidad mientras esperaba noticias de su nueva aliada. La rutina en la mansión se mantenía inalterada. Solange monitoreando sus movimientos, Vanessa apareciendo ocasionalmente con su falsa sonrisa, y los breves momentos de contacto humano genuino reducidos a las pequeñas notas de Jimena escondidas en las servilletas. Aquel domingo por la mañana, Carmen se despertó con un bullicio inusual en el piso de abajo, voces animadas, el tintineo de cubiertos e incluso una risa que reconoció de inmediato. Eduardo estaba en casa. Su corazón se aceleró con la posibilidad de verlo finalmente sin la presencia constante de Vanessa. Se apresuró a vestirse, eligiendo uno de sus conjuntos más elegantes, una falda azul marino y una blusa de seda color crema que Eduardo le había regalado las últimas Navidades. Se peinó el cabello blanco con cuidado e incluso se aplicó un ligero toque de pintalabios. Si tenía una oportunidad de hablar con su hijo, necesitaba parecer lo más lúcida y serena posible. Al abrir la puerta de su habitación, sin embargo, encontró a Solange apostada como un centinela. «Buenos días, doña Carmen», saludó la enfermera con su frialdad habitual. «Veo que ya está lista. El desayuno se servirá aquí en su habitación, como de costumbre». «He oído la voz de mi hijo abajo», respondió Carmen, intentando mantener la voz firme. «Me gustaría bajar a saludarlo». «Lamentablemente eso no será posible». La enfermera bloqueó sutilmente el paso. «Doña Vanessa ha sido muy clara. Usted debe mantener su rutina. Cualquier alteración puede provocar esos episodios de confusión. Quiero ver a mi hijo, Solange. Es mi derecho». «Él vendrá a verla después del desayuno, doña Carmen». La enfermera forzó una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Ahora, por favor, vuelva a la habitación. Su desayuno llegará en unos minutos». Reconociendo la futilidad de discutir, Carmen regresó a la habitación, pero dejó la puerta entreabierta. Podía oír fragmentos de la animada conversación en el piso de abajo, incluyendo una voz femenina que no era de Vanessa. Había otros invitados en la casa. 20 minutos después, unos suaves golpes sonaron en la puerta y Jimena entró, llevando una bandeja con el desayuno. Sus ojos comunicaron una alerta silenciosa a Carmen antes de que colocara la bandeja sobre la mesa junto a la ventana. «Buenos días, doña Carmen», dijo en voz alta. «Le he traído su desayuno especial, huevos, tostadas y ese requesón que tanto le gusta». Mientras organizaba los elementos en la mesa, Jimena susurró rápidamente. «Eduardo ha traído a la doctora Miranda. Está aquí como invitada, junto con su marido. Vanessa está furiosa, pero lo disimula bien». El corazón de Carmen dio un vuelco. La doctora había conseguido una forma de entrar en la casa sin levantar sospechas. «Hay más», continuó Jimena en susurros, mientras doblaba metódicamente una servilleta. «La doctora ha solicitado análisis de sangre de rutina para todos los empleados de la fundación, incluido el señor Eduardo. Va a sugerir que usted también se los haga, como parte de un estudio sobre longevidad». «Brillante», murmuró Carmen. «Un análisis de sangre revelaría cualquier sustancia extraña en su organismo. Tengo que irme ya. Hay otra servilleta debajo del plato. Instrucciones de la doctora». Con una última mirada significativa, Jimena se fue, dejando a Carmen con una renovada esperanza. Tan pronto como se vio sola, localizó rápidamente la segunda servilleta, cuidadosamente doblada bajo el plato de tostadas. Desdoblándola con manos ligeramente temblorosas, leyó el mensaje escrito en letra menuda y precisa. «No tome ningún medicamento hoy. Finja tragarlos y escóndalos. Necesitamos muestras no metabolizadas. Estaré en su habitación a las 11 con Eduardo, con el pretexto de discutir una donación para el ala geriátrica, preparada para revelarlo todo. Manténgase firme. MC». Carmen sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. Finalmente, el plan estaba en marcha. Guardó cuidadosamente la servilleta en el bolsillo de su falda y comenzó a tomar su desayuno con un apetito que no sentía desde hacía semanas.
A las 10:45, como estaba prometido, Solange apareció con los medicamentos de la mañana. «Hora de las pastillas, doña Carmen», anunció, extendiendo un vaso de agua y una pequeña bandeja con comprimidos de colores. Con una docilidad fingida, Carmen se metió los comprimidos en la boca y tomó un sorbo de agua. Años enseñando a adolescentes le habían enseñado algunos trucos. Mantuvo los comprimidos en la parte interna de la mejilla mientras fingía tragar. «Muy bien», aprobó Solange, observándola atentamente. «Ahora abra la boca, por favor». Era una nueva rutina que la enfermera había implementado recientemente, claramente sospechando que Carmen podría estar escondiendo las pastillas. Con cuidado, Carmen abrió la boca, manteniendo los comprimidos firmemente alojados entre la encía y la mejilla. Satisfecha, Solange se retiró informando que volvería para acompañarla en sus ejercicios matutinos. Tan pronto como la puerta se cerró, Carmen corrió al baño y se sacó los comprimidos de la boca, guardándolos cuidadosamente en un pañuelo que escondió dentro de su sillón, junto con las demás pruebas. A las 11 en punto, unas voces se acercaron a su habitación. El corazón de Carmen se aceleró al reconocer la voz de su hijo, mezclada con la de la doctora Miranda, con Vanessa claramente intentando dominar la conversación. «De verdad, Eduardo, no veo por qué molestar a tu madre con asuntos de la fundación», decía Vanessa con falsa preocupación. «Ha estado tan frágil últimamente. A mamá siempre le han interesado las actividades de la fundación». «Vanessa», respondió Eduardo firmemente. «Y la doctora Miranda tiene un proyecto específico para personas mayores que creo que le encantaría escuchar». Unos suaves golpes sonaron en la puerta, y Carmen respiró hondo, recomponiéndose. «Adelante», dijo con la voz más firme que pudo. La puerta se abrió revelando a Eduardo, elegantemente vestido con ropa de domingo, seguido por la doctora Miranda con un vestido informal pero elegante, y Vanessa, cuya sonrisa forzada no podía ocultar la tensión en sus ojos. «¡Mamá!». Eduardo avanzó, abrazándola cariñosamente. «¿Cómo te encuentras hoy?». «Mucho mejor ahora que estás aquí, hijo mío», respondió Carmen, devolviéndole el abrazo con emoción contenida. «¿Se acuerda de la doctora Miranda?», preguntó Eduardo, señalando a la médica. «Nos visitó la semana pasada y está desarrollando un proyecto increíble en el ala geriátrica que llevará el nombre de papá». «Claro que me acuerdo», sonrió Carmen. Fue una conversación muy esclarecedora. Un destello de entendimiento pasó entre las dos mujeres, imperceptible para los demás. «Doña Carmen, es un placer volver a verla», dijo la doctora, acercándose para un abrazo formal. Durante el breve contacto susurró: «¿Preparada?». Carmen asintió imperceptiblemente. «¿Por qué no nos sentamos?», sugirió Eduardo, señalando la pequeña zona de estar de la habitación. «La doctora Miranda tiene una propuesta fascinante que presentar». Vanessa rápidamente asumió el control de la situación, posicionándose estratégicamente entre Eduardo y su madre. «Cariño, ¿no sería mejor discutir esto en la biblioteca? Hay más espacio allí, y podemos llamar a doña Carmen cuando necesitemos su opinión». «Tonterías», respondió Eduardo con una firmeza inusual. «Mamá es parte fundamental de este proyecto. Al fin y al cabo, fue maestra toda su vida y tiene mucho que aportar sobre métodos educativos para la tercera edad». La breve mirada de irritación que cruzó el rostro de Vanessa no pasó desapercibida para Carmen. Era raro ver a Eduardo contradecir a su esposa tan directamente. La doctora Miranda abrió su maletín y comenzó a presentar un proyecto detallado sobre actividades cognitivas para ancianos hospitalizados. Era claramente una fachada para la verdadera razón de su visita, pero desempeñaba su papel a la perfección, mostrando gráficos y citando estudios con autoridad profesional. Durante la presentación, Carmen notó que Eduardo parecía genuinamente interesado, haciendo preguntas pertinentes y ocasionalmente mirándola con cariño. Era lo más cerca que habían estado en meses sin la interferencia directa de Vanessa, que se mantenía visiblemente tensa, revisando constantemente su móvil como si esperara una llamada importante. Después de unos 20 minutos, la doctora hizo una pausa estratégica,
Eduardo, antes de continuar, me gustaría mostrarle a tu madre los resultados preliminares del estudio de longevidad que mencioné. Son datos específicos para su grupo, de edad, y me encantaría tener su opinión profesional, doña Carmen. Será un placer, respondió Carmen reconociendo la señal. Quizá este sea un buen momento para que yo revise los preparativos del almuerzo, dijo Vanessa, levantándose con una elegancia estudiada. Eduardo, cariño, ¿por qué no me acompañas? Necesitamos discutir el menú con el nuevo chef. Puedes ir delante, querida, respondió él con una sonrisa tranquilizadora. Estoy realmente interesado en este estudio. Te alcanzo en unos minutos. La mirada que Vanessa lanzó a su marido estaba cargada de frustración, pero su entrenamiento social le impidió mostrar cualquier reacción más explícita. Con una sonrisa tensa, salió de la habitación, cerrando la puerta con un poco más de fuerza de la necesaria. Tan pronto como se quedaron a solas, la doctora Miranda actuó rápidamente. Sacó de su bolso un pequeño dispositivo que parecía un detector de micrófonos. «Disculpen la precaución», explicó pasando el aparato por la habitación, «pero necesitamos asegurarnos de que esta conversación es realmente privada». Eduardo observaba la escena con creciente perplejidad. «Doctora Miranda, ¿qué está pasando?» «Mamá, ¿tú sabes de qué va todo esto?» El detector no encontró ningún dispositivo de escucha y la médica asintió satisfecha. «Eduardo», comenzó ella, con seriedad profesional, «lo que voy a decirte ahora es extremadamente grave y va a requerir toda tu atención. Tengo fuertes razones para creer que tu madre está siendo sistemáticamente drogada, posiblemente con la intención de causar un deterioro cognitivo y físico». El rostro de Eduardo se transformó en una máscara de shock e incredulidad. «¿Qué? ¡Eso es absurdo! ¿Quién haría...» «Vanessa», interrumpió Carmen, su voz firme a pesar de la emoción. «Tu esposa ha estado manipulando mis medicamentos, aislándome de todos, incluido tú, y creando una narrativa falsa de que estoy senil o mentalmente perturbada». Eduardo miró de su madre a la doctora, claramente luchando por procesar la información. «Esa es una acusación extremadamente seria. ¿Tenéis alguna prueba? Porque Vanessa se ha dedicado incansablemente a cuidarte, mamá. Ella es quien coordina a tus médicos, tus medicaciones, todo». «Exactamente», convino la doctora Miranda. «Ella tiene el control total sobre todo lo que tu madre ingiere, todos los que la visitan, y toda la información que te llega sobre su condición». Con manos ligeramente temblorosas, Carmen se levantó y se dirigió a su sillón. Retirando hábilmente parte del forro, sacó su diario de anotaciones, los comprimidos originales y adulterados cuidadosamente guardados en pañuelos y una pequeña colección de notas de Jimena. «Hijo mío, he estado documentándolo todo», dijo, entregándole el material a Eduardo. «Fechas, horas, síntomas, comportamientos sospechosos. No estoy loca ni confusa, estoy siendo deliberadamente envenenada». Eduardo hojeó el diario con expresión cada vez más grave. Las meticulosas anotaciones de su madre, siempre una maestra organizada, describían un patrón perturbador de manipulación y abuso. «Pero, ¿por qué?», murmuró más para sí mismo que para las dos mujeres. ¿Qué motivo tendría Vanessa para hacer algo tan terrible? «Control», respondió la doctora Miranda. «Casi siempre se trata de control. Tu esposa ha asumido posiciones importantes en la fundación que lleva el nombre de tu padre, ¿no es así? ¿Y tu madre expresó recientemente interés en participar más activamente?» Eduardo asintió lentamente, la comprensión comenzando a formarse en su rostro. «Además», continuó la médica, «está el aspecto financiero. ¿Quién controla tus poderes notariales médicos y financieros, Eduardo? ¿Quién tomaría decisiones por ti si algo te sucediera? ¿Y quién sería la tutora legal de tu madre si fuera declarada incapaz?» El color abandonó el rostro de Eduardo a medida que las implicaciones se hacían evidentes. «Vanessa», susurró, «lo organizamos todo así cuando nos casamos. Parecía lo más natural». «Hijo mío», Carmen tocó suavemente la mano de Eduardo, «no te digo esto para herirte o para crear un conflicto entre tú y tu esposa. Te lo digo
porque temo por mi vida». En ese momento se oyeron pasos en el pasillo. Eduardo guardó rápidamente el diario y las demás pruebas en su maletín. La puerta se abrió, revelando a Vanessa con su sonrisa perfectamente ensayada. «El almuerzo está casi listo, queridos. Doctora Miranda, su marido está entretenido en la biblioteca con esa colección de primeras ediciones que Eduardo tanto aprecia». «Ya estábamos terminando», respondió la médica, manteniendo la compostura profesional. «Doña Carmen ha aceptado participar en el estudio. Solo necesitaremos programar una extracción de sangre esta semana». «¿Extracción de sangre?». La sonrisa de Vanessa vaciló ligeramente. «Pero ya se hizo análisis completos hace menos de un mes. Tengo los resultados guardados. Puedo proporcionárselos». «Se lo agradezco, pero necesitamos marcadores específicos que no se incluyen en los análisis de rutina», explicó la doctora Miranda. «De hecho, toda la familia Alba sería un excelente grupo de control para nuestro estudio. Ya he hablado con Eduardo sobre tomarle muestras a él también». Vanessa miró rápidamente a su marido, que mantenía una expresión neutra, a pesar de la tormenta interior que seguramente lo agitaba. «Bueno, si Eduardo ha accedido...». Se encogió de hombros, como si el asunto fuera trivial. «Ahora, ¿vamos a almorzar? El chef ha preparado esa lasaña de berenjenas que tanto te gusta, cariño». Mientras Eduardo ayudaba a su madre a levantarse, sus miradas se encontraron brevemente. En esa mirada silenciosa, madre e hijo comprendieron que una batalla decisiva acababa de comenzar y que, esta vez, lucharían juntos. Los 3 días que siguieron a la visita de Eduardo fueron los más tensos que la mansión de 1912 los Alba había presenciado jamás. Un pesado silencio se cernía sobre la casa, interrumpido solo por conversaciones susurradas entre los empleados, que sentían la atmósfera cargada sin comprender su origen. Vanessa, siempre tan serena y controlada, mostraba signos casi imperceptibles de nerviosismo. Revisaba el móvil con una frecuencia inusual, hablaba en un tono más bajo por teléfono y por primera vez desde que había asumido el control de la casa, cometía pequeños descuidos en la administración de la rutina. Para Carmen, el tiempo se arrastraba con una lentitud tortuosa. Siguiendo las instrucciones de la doctora Miranda, transmitidas por Jimena en 1900, sus discretos mensajes, continuaba fingiendo tomar los medicamentos, pero los desechaba cuidadosamente, documentando cada comprimido en su diario secreto. Con cada hora que pasaba, sentía que su lucidez regresaba gradualmente, como si una espesa niebla comenzara a disiparse. El miércoles por la mañana, el plan entró en su fase decisiva. Solange entró en la habitación de Carmen con la habitual bandeja de medicamentos, pero su comportamiento parecía diferente. Había un nerviosismo en sus gestos, una prisa que contrastaba con su eficiencia mecánica habitual. «Buenos días, doña Carmen», dijo secamente. «Hora de las pastillas. Hoy tenemos una nueva receta del doctor Pablo». Carmen observó que, además de los comprimidos habituales, había una cápsula blanca y azul que nunca había visto antes. «¿Qué medicamento es ese?», preguntó inocentemente señalando la cápsula. «Un suplemento para la memoria», respondió Solange rápidamente. «Ahora, por favor, tómelo todo de una vez». El tono urgente de la enfermera encendió una alerta en Carmen. Algo había cambiado. Siguiendo su estrategia habitual, fingió tragar los medicamentos, escondiéndolos en la mejilla. Pero esta vez Solange fue más insistente. «Abra la boca completamente, doña Carmen. Levante también la lengua». Con el corazón acelerado, Carmen obedeció parcialmente, intentando mantener los comprimidos escondidos. Solange frunció el ceño, claramente insatisfecha. «No veo la cápsula azul», insistió. «Tome otro sorbo de agua». En ese momento, unos golpes firmes sonaron en la puerta. Solange se sobresaltó, girándose bruscamente. «¡Ocupada!», exclamó, con irritación mal disimulada. La puerta se abrió de todos modos revelando a Eduardo. Estaba impecablemente vestido con un traje oscuro, como si estuviera listo para una reunión importante. Su mirada alternaba entre su madre sentada en la cama y la enfermera visiblemente incómoda. «Buenos días, Solange», dijo con una formalidad inusual. «Necesito unos minutos a solas con mi madre». «Señor Eduardo, estamos en medio de la medicación matutina.
protestó Solange. Es crucial que su madre tome estos medicamentos exactamente a la hora prescrita. Estoy seguro de que unos minutos no harán ninguna diferencia, respondió Eduardo con firmeza. Por favor, déjenos. La enfermera vaciló mirando la bandeja de medicamentos como si considerara llevársela consigo. Puede dejar la bandeja, añadió Eduardo, dándose cuenta de su intención. Me aseguraré de que mi madre se lo tome todo adecuadamente. Sin alternativa, Solange salió de la habitación, no sin antes lanzar una mirada preocupada hacia los medicamentos. Tan pronto como la puerta se cerró, Eduardo corrió hacia su madre. «Mamá, no tragues nada», susurró urgentemente. «¿Puedes escupir lo que tienes en la boca?» Carmen rápidamente se quitó los comprimidos escondidos en la mejilla, poniéndolos en la mano extendida de su hijo. «Hay más cosas en la bandeja», indicó ella, incluida una cápsula nueva que nunca había visto antes. Eduardo cogió una servilleta de la mesita de noche y envolvió cuidadosamente todos los medicamentos, incluyendo los que Carmen acababa de escupir y los que aún estaban en la bandeja. «La doctora Miranda ha llegado. Está abajo con 2 oficiales de justicia y un perito toxicológico. También ha traído a una enfermera de confianza para que se quede contigo», explicó rápidamente, guardando el paquete en el bolsillo interior de su chaqueta. Vanessa no sabe nada todavía, cree que es solo una visita de cortesía. El corazón de Carmen se aceleró. Finalmente, el momento de la verdad había llegado. «¿Qué habéis descubierto, hijo mío?», preguntó intentando controlar el temblor de su voz. Eduardo se sentó a su lado en la cama, tomando sus manos entre las suyas. Había una mezcla de dolor, rabia y determinación en sus ojos. «Tus medicamentos estaban adulterados, mamá. Los comprimidos que recogimos contenían dosis de sedantes y ansiolíticos muy por encima de lo recomendado, además de sustancias que pueden causar confusión mental y debilidad muscular cuando se administran continuamente». Una lágrima se deslizó por la mejilla de Carmen, no de tristeza, sino de alivio. Finalmente, tenía una prueba concreta de que no estaba imaginando cosas, de que no se estaba volviendo loca. «¿Y Vanessa?», preguntó en voz baja. El rostro de Eduardo se endureció. Sus huellas dactilares estaban en los frascos, y encontramos registros de compras de medicamentos controlados usando identidades falsas. Todo ha sido documentado por el equipo de la doctora Miranda. Hizo una pausa, luchando visiblemente, con sus emociones. «¿Cómo he podido ser tan ciego, mamá? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando delante de mis narices?» «No te culpes, hijo mío». Carmen le apretó las manos. Vanessa construyó su manipulación lentamente, como una telaraña. Primero me aisló, luego creó una narrativa de confusión mental y solo entonces empezó con los medicamentos. Fue meticulosamente planeado. Eduardo asintió sombríamente. La doctora Miranda explicó que es un patrón clásico de abuso contra personas mayores. Y yo, que me enorgullecía de ser un empresario astuto, capaz de detectar fraudes y manipulaciones en los negocios, fui completamente engañado en mi propia casa. «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó Carmen sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. «Ahora vamos a bajar juntos», respondió Eduardo, ayudándola a levantarse. «La doctora Miranda y los oficiales de justicia están esperando en la biblioteca. Todo se formalizará y finalmente podrás contar tu historia». Con cuidado, Eduardo ayudó a su madre a cambiarse, optando por un conjunto sencillo pero elegante que ella no usaba desde hacía meses. Mientras arreglaba el cabello blanco de Carmen frente al espejo, comentó con una sonrisa melancólica: «¿Sabías que fuiste tú quien me enseñó a hacer una pajarita? En mi primer baile de graduación, papá ya se había ido y tú aprendiste viendo tutoriales en la biblioteca pública». Carmen sonrió con el recuerdo. «Estabas tan guapo esa noche, ahorré durante meses para alquilar aquel traje. Y ahora tengo docenas de ellos, pero ninguno me dio la confianza que me dio aquel», completó Eduardo. «Siempre pusiste mis necesidades por encima de las tuyas, mamá. Es hora de corresponderte». Del brazo, madre e hijo,
Dejaron la habitación que había sido tanto refugio como prisión para Carmen en los últimos meses. En el pasillo encontraron a Solange hablando nerviosamente por teléfono. Al verlos, palideció y se alejó apresuradamente hacia la escalera de servicio. «No te preocupes por ella», la tranquilizó Eduardo. «La casa está rodeada. Nadie saldrá sin prestar declaración». Bajaron lentamente la majestuosa escalera que llevaba al vestíbulo principal. Para Carmen era casi surrealista caminar libremente por la mansión después de tanto tiempo confinada. Cada paso era una pequeña victoria, una reconquista de su autonomía. En la biblioteca encontraron a un grupo esperando en tenso silencio. La doctora Miranda estaba de pie junto a la chimenea, conversando en voz baja con dos hombres de traje que Carmen supuso que eran los oficiales de justicia. Una mujer joven con uniforme de enfermería le sonrió amablemente, y en el centro de la sala, sentada rígidamente en un sillón de cuero, estaba Vanessa. Al ver a Carmen entrar del brazo de Eduardo, el rostro perfectamente maquillado de Vanessa no pudo ocultar un destello de shock y rabia. Por un breve momento, su máscara de sofisticación y control cayó, revelando el verdadero rostro de la mujer que había orquestado meses de tortura psicológica y física. «Eduardo», exclamó recuperándose rápidamente y forzando una sonrisa. «No sabía que tu madre iba a bajar. Está lo suficientemente fuerte». El doctor Pablo fue muy específico sobre evitar la excitación excesiva. «Mi madre está perfectamente capacitada para estar aquí, Vanessa», respondió Eduardo fríamente, conduciendo a Carmen hacia un cómodo sillón. «De hecho, está mucho más lúcida ahora que ha dejado de tomar los medicamentos que tú manipulaste». El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Vanessa miró de Eduardo a la doctora Miranda y luego a los oficiales de justicia, su mente procesando claramente las implicaciones de esa declaración. «No sé de qué estás hablando», respondió finalmente, su voz controlada, pero con un ligero temblor. «Yo solo he seguido las instrucciones médicas al pie de la letra. Si ha habido alguna confusión con los medicamentos, la responsabilidad es de las enfermeras o de la farmacia». «Interesante que menciones la confusión con los medicamentos», intervino la doctora Miranda, acercándose con una carpeta de documentos. «Porque los análisis toxicológicos realizados en las muestras que recogimos muestran un patrón consistente de adulteración, y curiosamente, sus huellas dactilares fueron encontradas en frascos que deberían haber sido manipulados solo por profesionales de la salud». «Eso es absurdo. Claro que toqué los frascos. Soy yo quien organiza toda la medicación en esta casa», protestó Vanessa, su tono de voz subiendo ligeramente. «También tenemos el testimonio de Lidia Soto, la enfermera que despediste cuando cuestionó tus órdenes», continuó la médica, implacable. «Y de Jimena Oliveira, que te presenció desechando medicamentos en el jardín. Ambas ya han prestado declaraciones formales». La mención de Jimena hizo que los ojos de Vanessa se entrecerraran peligrosamente. «Esa mujer ingrata, después de todo lo que he hecho por ella». «¿Qué hiciste por ella, Vanessa?», interrumpió Eduardo, su voz cargada de ira contenida. «Amenazarla con despedirla si hablaba con mi madre. Monitorear cada uno de sus pasos en la casa. ¿A eso llamas hacer algo por alguien?». Vanessa se levantó abruptamente, su rostro ahora una máscara de furia mal contenida. «Tú no entiendes nada, Eduardo. Tuve que asumir el control total porque tu madre estaba interfiriendo en todo. En la fundación, en los eventos sociales, incluso en nuestras decisiones financieras. Siempre ha sido una manipuladora, siempre queriendo ser el centro de tu vida». La acusación flotó en el aire como veneno. Carmen sintió a Eduardo tensarse a su lado, pero se mantuvo serena, observando cómo la verdadera naturaleza de su nuera emergía finalmente. «Mi madre nunca interfirió en nuestras decisiones, Vanessa», respondió Eduardo con calma. «Al contrario, siempre respetó nuestro espacio. La única vez que expresó el deseo de participar más activamente fue en la fundación que lleva el nombre de mi padre, lo cual es más que justo». «¿Justo?». Vanessa soltó una risa amarga. Una vieja maestra sin conexiones sociales, sin refinamiento,
queriendo opinar en una fundación que yo transformé en un referente de la alta sociedad madrileña? Yo construí esa fundación, Eduardo. Yo la convertí en lo que es hoy. La fundación lleva el nombre de mi padre, Vanessa. Fue creada con el dinero que mi madre ahorró durante años después de su partida, cuando yo aún era un niño. Tú solo la usaste como trampolín social. Cada palabra de Eduardo parecía golpear a Vanessa como un golpe físico. Su postura elegante comenzaba a desmoronarse, revelando a la mujer desesperada y furiosa que se escondía bajo la fachada de sofisticación. «No serías nada sin mí, Eduardo», explotó finalmente. «Cuando nos conocimos, solo tenías una empresa de tamaño medio. Fueron los contactos de mi familia los que te abrieron las puertas del alto empresariado. Fue gracias a mi padre que conseguimos las inversiones para la expansión internacional». Eduardo negó, con la cabeza, una expresión de tristeza y decepción en su rostro. «¿Eso es lo que piensas? ¿Que soy solo un producto de tus conexiones sociales? Trabajé incansablemente para construir mi empresa, Vanessa. Mucho antes de conocerte, ya tenía contratos con 3 multinacionales. Tu padre no me presentó al mercado internacional, invirtió porque vio potencial en un negocio sólido. El enfrentamiento podría haber continuado indefinidamente, pero la doctora Miranda eligió ese momento para intervenir. Señores oficiales, creo que ya tenemos suficiente para proceder. Doña Carmen, le gustaría registrar formalmente su denuncia». Todas las miradas se volvieron hacia Carmen. Con dignidad, se levantó del sillón apoyándose ligeramente en el brazo de Eduardo. «Sí, me gustaría», respondió con voz clara y firme. «Vanessa Alba manipuló sistemáticamente mis medicamentos, me aisló de mi familia y amigos, e intentó convencer a mi hijo y a todos a nuestro alrededor de que era mentalmente incapaz. Temo que si no lo hubiéramos descubierto a tiempo, el siguiente paso habría sido mi internamiento involuntario o algo peor». Uno de los oficiales se adelantó, entregando un documento formal a Vanessa. «Señora Vanessa Alba, esta es una orden judicial que autoriza el registro y la incautación de todos los medicamentos y registros médicos de esta residencia. También se le notifica sobre una investigación formal por abuso contra persona mayor, adulteración de medicamentos controlados y falsificación de registros médicos». Vanessa tomó el documento con manos temblorosas, su mundo desmoronándose ante sus ojos. Por un momento, pareció que iba a derrumbarse, pero entonces su expresión se endureció. Volviéndose hacia Eduardo, siseó: «Te vas a arrepentir de esto. Nadie humilla a Vanessa Mendoza de Alba impunemente». Eduardo sostuvo su mirada sin vacilar. «De lo único que me arrepiento es de no haberme dado cuenta antes del tipo de persona con la que me casé. Y en cuanto a las humillaciones, te las has buscado tú misma, Vanessa. Tus acciones, tus elecciones». En ese momento se oyeron pasos apresurados en el pasillo y Jimena entró en la biblioteca, seguida por Joaquín, el jardinero, y otros empleados de la casa. Sus rostros mostraban una mezcla de aprensión y alivio. «Doña Carmen», exclamó Jimena corriendo a abrazar a la anciana. «Gracias a Dios que está bien». El cálido abrazo de la vieja cocinera fue como un bálsamo para Carmen. Las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación finalmente escaparon, pero eran lágrimas de alivio y gratitud. «Gracias, Jimena», susurró, «por todo, por creer en mí cuando nadie más lo hacía». Mientras los oficiales de justicia conducían a Vanessa fuera de la biblioteca para acompañar la búsqueda de pruebas, Eduardo se acercó a su madre y a Jimena, rodeando a cada una con un brazo. «Yo también debo darte las gracias, Jimena», dijo con la voz quebrada. «Protegiste a mi madre cuando yo fallé. Eso es algo que nunca podré devolverte por completo». La cocinera negó con la cabeza, secándose las lágrimas con la punta del delantal. «No hice más que mi deber, señor Eduardo. Su madre siempre ha sido buena con todos nosotros. Su bondad merece ser correspondida». A su alrededor, la mansión que durante tanto tiempo había sido un escenario de opresión silenciosa comenzaba a respirar de nuevo. Empleados que habían sido intimidados por Vanessa ahora hablaban abiertamente, compartiendo historias de incidentes que habían presenciado. La verdad,
durante tanto tiempo sofocada, finalmente salía a la luz. Para Carmen, era como despertar de una pesadilla interminable. Sentada en la biblioteca, que una vez perteneció a su marido, rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por su bienestar, finalmente se permitió creer que lo peor había pasado. Sin embargo, mientras observaba a su hijo conversar con los oficiales de justicia, notó una sombra de preocupación persistente en sus ojos. La batalla contra Vanessa podría haber sido ganada, pero las heridas dejadas por su traición no cicatrizarían fácilmente. El camino hacia la verdadera recuperación, tanto física como emocional, aún sería largo y desafiante. Pero por primera vez en muchos meses, Carmen se permitió vislumbrar un futuro más allá de las paredes de aquella lujosa mansión que se había convertido en su prisión. Un futuro donde podría reconstruir su relación con Eduardo, recuperar su salud y, tal vez, encontrar un nuevo propósito para los años que aún le quedaban por delante. La primavera llegaba a la costa de Alicante, trayendo consigo una brisa cálida que cargaba el olor del mar. Sentada en el porche de la casa de madera pintada de azul, Carmen Alba observaba el vaivén de las olas en la playa casi desierta de Javea. Sus manos, aún marcadas por el tiempo pero ahora más firmes, sostenían una taza de té de melisa recién cosechada del pequeño jardín de hierbas que ella misma cultivaba. Habían pasado 6 meses desde los dramáticos eventos en la mansión de San Lorenzo de El Escorial. 6 meses de recuperación gradual, de redescubrimiento de su fuerza interior y principalmente de reconexión con su hijo. La casa junto al mar, sencilla pero acogedora, se había convertido en su refugio, un lugar donde el lujo cedía espacio a la autenticidad, donde cada objeto tenía una historia, un significado. «Buenos días, doña Carmen». La voz alegre de Teresa, la nueva acompañante contratada por Eduardo, sonó desde la cocina. «El señor Eduardo acaba de llamar. Ha dicho que llegará para el almuerzo junto con el doctor Enrique». Carmen sonrió, sintiendo una ola de satisfacción. Su hijo había encontrado finalmente un equilibrio entre los negocios en Barcelona y las frecuentes visitas a la casa de la playa. Y el doctor Enrique, el geriatra indicado por la doctora Miranda, se había convertido no solo en su médico, sino en un amigo de la familia. «Estupendo, Teresa. Podemos preparar esa fideuá que tanto le gusta a Eduardo», sugirió Carmen, levantándose con una vitalidad que habría parecido imposible meses atrás. Caminando por la casa, Carmen todavía se maravillaba de la transformación en su vida. La decoración sencilla pero acogedora, los libros apilados en estanterías artesanales, las fotografías antiguas, restauradas y enmarcadas. Todo reflejaba su personalidad, sus gustos, sus recuerdos. Nada de obras de arte carísimas elegidas por decoradores famosos, nada de muebles importados que nadie se atrevía a usar. Era una casa para ser vivida, no exhibida. En la cocina espaciosa y luminosa, encontró a Teresa ya separando los ingredientes para el almuerzo. La joven de cabello rizado recogido en un moño colorido canturreaba en voz baja mientras trabajaba. «¿Necesitas ayuda?», ofreció Carmen cogiendo un delantal colgado cerca del fregadero. «Siempre, doña Carmen. ¿Puede encargarse usted del sofrito mientras yo limpio el pescado?». Trabajando codo con codo, las dos mujeres conversaban sobre trivialidades. El tiempo que parecía querer cambiar, las novedades del pequeño pueblo de pescadores cercano, los planes para el fin de semana. Era una dinámica completamente diferente a la que Carmen había experimentado con Solange, la enfermera carcelera que Vanessa había puesto para vigilarla. Pensar en Vanessa todavía le causaba una opresión en el pecho, no por el miedo que un día sintió, sino por la tristeza de percibir la profundidad de la maldad humana. Tras la confrontación en la biblioteca, los eventos se habían desarrollado rápidamente. La investigación reveló una trama elaborada. Vanessa no solo manipulaba los medicamentos de Carmen, sino que también desviaba fondos de la fundación a cuentas personales en el extranjero, usando la influencia del apellido Alba para construir su propia red de poder y prestigio. El divorcio fue inevitable y doloroso,
Eduardo, devastado por la traición, se sumergió inicialmente en un período de autocrítica y cuestionamientos. ¿Cómo no había percibido las señales? ¿Cómo había permitido que su madre sufriera tanto mientras él estaba ciego por el amor y la admiración que sentía por Vanessa? Fue Carmen quien lo ayudó a superar la culpa, recordándole que los manipuladores hábiles como Vanessa son maestros en el arte del engaño. En las largas conversaciones que tuvieron durante la recuperación de Carmen, madre e hijo reconstruyeron no solo su relación, sino también sus identidades individuales, redescubriendo quiénes eran más allá de las máscaras sociales y las expectativas externas. El sonido de un coche aparcando interrumpió los pensamientos de Carmen. Minutos después, Eduardo entró en la cocina, trayendo consigo el aroma característico de la brisa marina y una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. «Mamá», exclamó abrazándola cariñosamente, «estás radiante hoy». La observación no era un mero cumplido. A sus 76 años, Carmen realmente florecía. Su cabello blanco, ahora cortado en un estilo moderno y práctico, enmarcaba un rostro cuyas arrugas contaban historias de superación. Los ojos, antes opacos por el efecto de los medicamentos adulterados, habían recuperado el brillo de inteligencia y vivacidad que siempre la había caracterizado. «El aire del mar hace maravillas, hijo mío», respondió ella, besándole la mejilla. «¿Y el doctor Enrique?» Aparcando el coche, «ha traído esos análisis que te hiciste la semana pasada». Eduardo sonrió guiñando un ojo. «Spoiler, están excelentes». Mientras Teresa terminaba los preparativos para el almuerzo, Eduardo condujo a Carmen hasta el porche, donde se sentaron en las cómodas mecedoras orientadas hacia el mar. «Tengo novedades, mamá», comenzó él, su tono revelando una mezcla de excitación y nerviosismo. «La fundación será completamente reestructurada. Nuevos miembros en el consejo, nueva dirección, nuevos proyectos». «Era de esperar después de todo lo que descubrimos», asintió Carmen. «Vanessa construyó un imperio de apariencias allí dentro». «Sí, pero la novedad no es esa», Eduardo vaciló brevemente. «Me gustaría que asumieras la presidencia honoraria de la fundación». Carmen miró a su hijo sorprendida. «Eduardo, yo...» «Antes de que digas nada, no es un cargo meramente simbólico», continuó él rápidamente. «Tendrás poder real de decisión, especialmente en los proyectos educativos. Tu conocimiento como educadora será inestimable para dirigir los recursos donde realmente marcan la diferencia». La propuesta golpeó a Carmen como una ola inesperada. Durante años, bajo la influencia de Vanessa, Eduardo había mantenido a su madre alejada de la fundación que llevaba el nombre de Augusto Alba, como si sus orígenes humildes y su carrera como maestra de la red pública fueran inadecuados para el ambiente sofisticado que su exesposa había cultivado. «¿Por qué ahora?», preguntó Carmen, su voz suave pero directa. Eduardo suspiró, mirando hacia el horizonte donde el cielo y el mar se fundían en una línea azul infinita. «Porque finalmente he entendido el verdadero propósito de la fundación», respondió después de un momento. «Papá siempre creyó en la educación como herramienta de transformación. Él mismo venía de una familia sencilla. Consiguió su beca de estudios con esfuerzo, igual que tú. La fundación nunca debería haberse convertido en un club social para la élite, sino en un instrumento de cambio real en la vida de personas que necesitan oportunidades». Carmen sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Augusto, su marido, se había ido demasiado pronto, pero sus valores y sueños permanecían vivos en ese hijo que, a pesar de los desvíos en el camino, nunca perdió completamente su esencia. «En ese caso», respondió finalmente con una sonrisa emocionada, «acepto el desafío, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Eduardo, curioso. «Quiero que Jimena forme parte del equipo. Nadie entiende mejor que ella las necesidades reales de las comunidades que pretendemos ayudar». Eduardo rió, sorprendiendo a Carmen. «En realidad, mamá, ya he invitado a Jimena a coordinar el nuevo proyecto de alimentación escolar de la fundación». Aceptó al instante, pero con la condición de poder seguir haciendo ese bizcocho de maíz que tanto te gusta. Ambos rieron,
compartiendo un momento de ligereza que contrastaba con los meses sombríos que habían atravesado. Era en esos pequeños instantes de alegría compartida donde Carmen se daba cuenta de cuánto había recuperado. No solo su salud, sino su identidad, su voz, su lugar en el mundo. El doctor Enrique llegó en ese momento, trayendo consigo no solo los resultados de los análisis, sino también una botella de vino para celebrar. Los tres pasaron al comedor donde Teresa ya organizaba la mesa para el almuerzo. «Los análisis están impecables, doña Carmen», anunció el médico, mientras Eduardo servía el vino. «Su recuperación es realmente notable. Los indicadores sanguíneos se han normalizado por completo, la tensión arterial está estabilizada y las pruebas cognitivas muestran resultados por encima de la media para su grupo de edad». «El cuerpo humano es sorprendentemente resiliente, doctor», comentó Carmen, «especialmente cuando la mente encuentra la paz». El almuerzo transcurrió en un clima de celebración contenida. Entre bocados de la deliciosa fideuá preparada por Teresa, con la ayuda de Carmen, conversaron sobre los planes futuros, la inauguración de la nueva sede de la Fundación en un barrio periférico de Madrid, el programa de becas de estudio que llevaría el nombre de Augusto Alba, e incluso la posibilidad de que Carmen volviera a dar clases, esta vez a jóvenes profesores en inicio de carrera. «Por cierto, mamá», dijo Eduardo mientras saboreaban el postre, una sencilla pero perfecta coca de llanda. «¿Has visto las noticias sobre Vanessa?» Carmen vaciló, su semblante ensombreciéndose momentáneamente. «No, hijo. He preferido mantenerme alejada de todo lo relacionado con ella». Eduardo asintió, comprensivo. «Lo entiendo perfectamente. Solo pensé que deberías saber que ha llegado a un acuerdo con la justicia, a cambio de información sobre el entramado financiero que montó en la fundación, consiguió reducir las acusaciones. No pasará tiempo en prisión, pero tiene prohibido ocupar cargos en organizaciones sin ánimo de lucro y le han bloqueado sus bienes». «¿Y cómo está llevando eso?», preguntó Carmen, no por malicia, sino por genuina curiosidad sobre la capacidad humana para afrontar las consecuencias de sus actos. «Según mi abogado, está viviendo en un apartamento modesto en Argüelles, mantenido por una tía. Sus antiguos amigos de la alta sociedad la evitan como a la peste. Al parecer, manipular a una anciana y desviar fondos de caridad no está bien visto, ni siquiera en los círculos más frívolos». Hubo un momento de silencio reflexivo alrededor de la mesa. El doctor Enrique fue el primero en romperlo. «Sabe, doña Carmen, en mi experiencia médica, rara vez veo una justicia tan poética como la que ha ocurrido en este caso. Vanessa usó su poder e influencia para aislarla a usted, haciéndola sentir pequeña e insignificante. Ahora es ella quien vive aislada, mientras usted florece rodeada de personas que realmente se preocupan». «No celebro el sufrimiento de nadie, doctor», respondió Carmen suavemente, «pero confieso que hay una cierta simetría en los acontecimientos que no pasa desapercibida». Después del almuerzo, mientras Teresa organizaba la cocina con la ayuda del doctor Enrique, que había insistido en participar, Eduardo invitó a su madre a un paseo por la playa. El sol de la tarde proyectaba una luz dorada sobre la arena, y el mar, ahora más tranquilo, murmuraba suavemente. Caminando del brazo de su hijo, Carmen sentía una profunda gratitud por la segunda oportunidad que la vida le había concedido, no solo de vivir algunos años más, sino de vivirlos plenamente, con propósito y significado. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti, mamá?», preguntó Eduardo de 1901, repente, interrumpiendo el silencio contemplativo. «¿Qué, hijo mío?». «Tu capacidad de seguir adelante sin amargura. Después de todo lo que Vanessa hizo, nunca has expresado deseo de venganza o retribución. ¿Cómo lo consigues?». Carmen reflexionó por un momento antes de responder, sus ojos fijos en el horizonte, donde pequeños barcos de pescadores regresaban tras un día de trabajo. «Cuando somos jóvenes, Eduardo, tendemos a ver la vida en términos absolutos, correcto e incorrecto, bien y mal, justicia e injusticia. A medida que envejecemos, nos damos cuenta de que hay infinitos tonos de gris entre esos extremos». Hizo una pausa, eligiendo
cuidadosamente sus palabras. Vanessa tomó decisiones terribles, motivadas por la ambición y el egoísmo. Pero gastar mi energía odiándola sería permitir que siguiera teniendo poder sobre mí, incluso estando ausente. Eduardo asintió, absorbiendo la sabiduría en las palabras de su madre. Además, continuó Carmen con una leve sonrisa, vivir bien es la mejor respuesta que puedo dar a quien intentó destruirme. Cada día que me despierto con salud y propósito es una pequeña victoria sobre la oscuridad que Vanessa intentó imponer en mi vida. Continuaron caminando en silencio durante un rato, simplemente disfrutando de la presencia del otro y de la belleza sencilla de aquella tarde junto al mar. Finalmente, se detuvieron para observar la puesta de sol, un espectáculo diario que nunca perdía su magia. «Tengo una sorpresa para ti, mamá», dijo Eduardo finalmente, su voz delatando una emoción contenida. «He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado, en cómo casi te pierdo por estar tan absorto en construir un imperio. Eduardo, ya hemos hablado de esto, no tienes que culparte». «No es culpa, mamá», la interrumpió él amablemente, «es claridad. Me di cuenta de que pasé años persiguiendo una visión distorsionada del éxito, midiendo mi valor por el tamaño de mi cuenta bancaria, por el prestigio de mi nombre. Pero cuando casi te pierdo, entendí lo que realmente importa». Respiró hondo antes de continuar. «He decidido vender parte de las empresas. Mantendré solo el núcleo original, el que construí con tu apoyo antes incluso de conocer a Vanessa. El resto se transformará en un fondo que financiará la fundación y otros proyectos sociales». Carmen miró a su hijo con sorpresa y admiración. «Es una decisión significativa, Eduardo. ¿Estás seguro?» «Absolutamente», respondió él con convicción. «Y hay más. He comprado un terreno aquí cerca, a unos kilómetros, al sur, donde el acceso a la playa es más reservado. Voy a construir una casa allí. Nada ostentoso, solo un lugar sencillo como este, donde pueda pasar más tiempo cerca de ti». Las lágrimas que Carmen había estado controlando, finalmente, rodaron libremente por su rostro. «Oh, hijo mío», exclamó abrazándolo fuertemente, «eso significa mucho para mí». «Para mí también, mamá». Eduardo le devolvió el abrazo, su voz quebrada por la emoción. «En los últimos meses nos hemos redescubierto el uno al otro. No quiero volver a perder eso». Mientras el sol desaparecía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, madre e hijo permanecieron abrazados, sintiendo cómo el peso de los meses de sufrimiento se disolvía en el aire salado de la playa. No solo habían sobrevivido a una tormenta, habían emergido de ella más fuertes, más sabios y más conectados de lo que jamás habían estado. En el camino de vuelta a la casa, caminando por la arena aún tibia por el calor del día, Carmen reflexionó sobre los extraordinarios giros de su vida. Desde la infancia sencilla en un pueblo de Castilla y León hasta la carrera como maestra dedicada. Del amor profundo, por Augusto al dolor de criarlo sola tras su partida. Del orgullo por el éxito de su hijo a la aprensión al verlo alejarse influenciado por Vanessa. Del aislamiento y abuso en la mansión de San Lorenzo de El Escorial al nuevo comienzo en esta casa junto al mar. Cada capítulo de su historia, incluso los más dolorosos, había contribuido a forjar la mujer que era hoy, resiliente, compasiva y, sobre todo, auténtica. Las cicatrices permanecían, pero ya no como heridas abiertas, sino como recordatorios de batallas ganadas, de fuerza interior y de renovación. Al llegar al porche de la Casa Azul, encontraron al doctor Enrique y a Teresa conversando animadamente, preparando un té para recibir a los caminantes. Las luces acogedoras de la casa proyectaban un brillo suave sobre la arena, como un faro guiando a casa a aquellos que se habían aventurado en el mar. «Bienvenidos de vuelta», saludó Teresa sirviendo el té humeante en tazas de cerámica artesanal. Sentada entre personas que genuinamente se preocupaban por su bienestar, observando el cielo ahora salpicado de estrellas, Carmen sintió una paz que trascendía las palabras. Había perdido mucho, es verdad, pero también había ganado algo inestimable.
la certeza de que incluso en las noches más oscuras existe la promesa del amanecer. Y aquella noche, mientras conversaciones tranquilas y risas sinceras llenaban el aire, Carmen se hizo una promesa silenciosa a sí misma. Viviría cada día restante de su vida plenamente, honrando no solo su propio viaje, sino también el de todos aquellos que, como Jimena, se arriesgaron para defenderla cuando era más vulnerable. Al fin y al cabo, como siempre había enseñado a sus alumnos durante décadas en el aula, la verdadera riqueza no reside en mansiones lujosas o cuentas bancarias abultadas, sino en los lazos humanos que formamos, en las vidas que tocamos y en el amor que compartimos. Y en ese aspecto, a pesar de todo lo que había enfrentado, Carmen Alba era, indiscutiblemente, la mujer más rica del mundo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de doña Carmen Alba haya tocado profundamente sus corazones. El viaje de esta valiente maestra nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe un camino hacia la luz cuando tenemos personas que genuinamente se preocupan por nosotros. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre nuevos comienzos y superación. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a su izquierda. Si esta narrativa ha resonado en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida humana, con sus dolores, alegrías y principalmente su infinita capacidad de renovación. Compartan también sus experiencias en los comentarios. Sus historias de superación pueden inspirar a otros oyentes que están enfrentando momentos difíciles. Agradecemos que nos hayan acompañado en este emocionante viaje. Hasta el próximo episodio.